Hola, en este vídeo vamos a trabajar sobre los números complejos. Vamos a ver las nociones fundamentales. Bueno, los números complejos, como todos los conjuntos numéricos, surgen para dar solución a un problema de las matemáticas. Este problema es que las ecuaciones de este tipo, x cuadrado más un número igual a 0, no tienen solución en los reales, porque si yo intento resolverla, me quedaría que x es la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 no existe en los reales, es decir, en los reales no existe ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. ¿Cómo solucionaron este problema? Decidieron que estos números de raíces negativas iban a ser los complejos, ¿vale? Los números complejos. Y llamaron y a la raíz de menos 1. Entonces, si yo intento resolver, por ejemplo, la ecuación x cuadrado más 16 igual a 0, que es x es igual a la raíz de menos 16, yo puedo decir que esto es la raíz de 16 por la raíz de menos 1. La raíz de 16 es más y menos 4 y la raíz de menos 1 es y. Y esto sería la solución en el campo de los complejos, ¿vale? En C. Evidentemente, si yo trabajo en los reales, esta ecuación no tendría solución, pero en los complejos sí. Veamos ahora cómo describir los números complejos. Bueno, pues vamos a ver la forma binómica. Un número complejo en forma binómica tiene la siguiente estructura. Sería un número a más un número b por la raíz de menos 1. Y esos números a y b son números reales. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como un número complejo en forma binómica. La parte real de un número complejo es el número a y la parte imaginaria del número z es el número b. Bueno, pues a partir de aquí vamos a sacar dos definiciones. Vamos a ver lo que es un número real y un imaginario puro. Bueno, decimos que tenemos un número real cuando esta parte de aquí es 0, es decir, cuando la b es 0, es decir, cuando la parte imaginaria es 0. Y decimos que tenemos un imaginario puro cuando no tiene parte real, es decir, cuando la parte real es 0. Los números reales son de la forma z igual a a y los imaginarios puros son de la forma z igual a b por i. Vale, vamos a ver un ejemplo. Este primer número tiene parte real igual a 3 y parte imaginaria igual a menos 2. Pues este número es un número complejo, pero no es un número real ni un número imaginario puro. Este de aquí, z es igual a menos 2i. Tengo que la parte real de z es 0 y que la parte imaginaria es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que este número es un número imaginario puro. Este último tiene parte real igual a 7 y parte imaginaria, que es lo que acompaña a la i, igual a 0. Entonces este número es un número real. Bueno, ¿qué conclusiones extraemos de esto que acabamos de ver? Extraemos la conclusión de que los números reales están contenidos en los complejos, ya que viendo esta forma, todos los números que se pueden escribir de esta forma son números complejos y por tanto si la b es 0, yo tengo un número real, pero los números reales están contenidos en los complejos. Veamos ahora cómo se representan gráficamente los números complejos. Bueno, los números complejos se representan en el plano como vectores, ¿vale? Entonces, si tenemos un número complejo z igual a a más bi, lo vamos a representar en el plano como el vector
que tiene origen en el origen de coordenadas, en el 0, 0, como extremo en el punto AB, que ese punto AB se conoce como afijo, ¿vale? Entonces, este vector es el número complejo z y esto será la A y esto la B, porque este punto es el afijo, que es el AB, ¿vale? Como es un vector, los vectores tienen módulo, que el módulo era la raíz cuadrada de las coordenadas del afijo elevadas al cuadrado y sumadas, y tendrá argumento, que es el ángulo que forma con el eje X. Y el argumento, pues lo que utilizamos es que la tangente de alfa, la tangente de este ángulo, es el cateto opuesto partido del cateto contiguo, es decir, B partido por A. B partido por A. Y una vez que tenemos la tangente, para hallar el ángulo alfa, para hallar el argumento, lo que hacemos es hacer la arcotangente de lo que nos haya dado aquí. Vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo nos dice, representa el complejo 3 más 2i y halla su afijo, su módulo y su argumento. Bueno, pues lo primero, el afijo es muy fácil. El afijo hemos dicho que era el punto AB. El afijo es el punto 3, 2. Representamos el número complejo, que es un vector, que es el que va desde el punto 0, 0 hasta el afijo. Y el afijo hemos dicho que era el punto 3, 2. Este de aquí es nuestro número complejo z. Hallamos su módulo. El módulo hemos dicho que era la raíz cuadrada de las coordenadas del afijo elevadas al cuadrado y sumadas, es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto es la raíz de 13. Pues ya tenemos un módulo. Ahora hallamos el argumento. Para hallar el argumento decimos que la tangente del argumento es 3 partido de 2, es decir, 1,5. Y si hacemos la arcotangente de 1,5, nos queda el ángulo 33,69 grados, que es el argumento del número complejo. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos dicen que representemos este número complejo. Bueno, sabemos que su afijo, el afijo, es el punto AB, es decir, el punto menos 3, menos 4. Y para representarlo tenemos que saber que el número complejo z menos 3 menos 4i es el que tiene por origen el origen de coordenadas y por extremo el afijo. Menos 3 menos 4, es decir, este punto. Este punto es el afijo, menos 3, menos 4. Y el vector, que es el número complejo, es este de aquí. Vale, vamos ahora a por el módulo. El módulo es la raíz cuadrada de las coordenadas del afijo al cuadrado y sumadas, es decir, menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, es decir, la raíz de 25, que es 5. Vamos ahora por el argumento. El argumento es el ángulo que forma con el eje X, es decir, este ángulo. Es importante que tengamos en cuenta que este ángulo está en el tercer cuadrante, porque a la hora de hacer el cálculo con la calculadora seguramente nos salga el ángulo del primer cuadrante, que también tiene tangente positiva, ¿vale? La tangente del argumento es menos 4 partido de menos 3, que es 1,3 periódico. Si hacemos la arcotangente de 1,3 periódico, nos queda que es el ángulo 233,13 grados. Y así tendríamos el número complejo representado como el vector
el afijo, que es el extremo del vector, el módulo y el argumento. Por último, vamos a ver lo que es el conjugado de un número complejo. Bueno, pues si tenemos un número complejo z igual a a más bi, su conjugado es otro número complejo, pero en el que cambiamos el signo que hay entre el primer número y el segundo, ¿vale? Si tuviéramos aquí un menos, aquí tendríamos un más, ¿vale? Simplemente cambiamos el signo. Por ejemplo, un ejemplo, si tenemos que z es 3 menos 4i, su conjugado es 3 más 4i. Vale. ¿Qué podemos observar? Podemos ver que su parte real es siempre la misma, porque lo único que hacemos es cambiar el signo que hay entre la parte real y la parte imaginaria. ¿Vale? Entonces la parte real es la misma y la parte imaginaria es la parte imaginaria del número complejo cambiada de signo. Por tanto, la parte imaginaria del conjugado es menos la parte imaginaria del número complejo. Los módulos son iguales porque hemos dicho que el módulo era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Al elevar al cuadrado, los signos no me afectan y, puesto que tienen en valor absoluto los mismos a y b, el módulo va a ser el mismo. Por último, la última propiedad se ve representándolos en el plano complejo. Si tengo el número complejo z este z es a más bi, y tengo que representar el número complejo z a menos bi, este número complejo va desde su origen, que es el 0, 0, a su afijo, que es el punto a menos b, que como veis son simétricos respecto del eje X. Y estas son las nociones fundamentales que quería contaros sobre los números complejos.